Hola, ¿qué tal? En Kidam Global es lunes de webinar, un espacio para iniciar la semana con inspiración para que tú puedas lograr resultados extraordinarios en tu vida y trabajo. Yo soy Natalia Martí, tu anfitriona de hoy, y quiero iniciar como siempre dando la bienvenida a esta fantástica comunidad de aprendizaje global que hoy nos visita de Querétaro, de Mérida, del DF. Pues tenemos mucha gente del interior de la República. Y pues bueno, pues queremos mandarles un cordial saludo a todos. Tenemos algunas notas técnicas. Arriba pueden ver un icono tipo un Wi-Fi. Si está en verde es que tienen buena conexión, si está en amarillo es que tienen conexión media y si está en rojo es que no tienen tan buena conexión. Entonces, por favor, chequen su modem para que no vayan a tener ningún problema al ver nuestro webinar. Y pues abajo está la ventana del chat. También pueden cambiar el tamaño de la fuente con el engrane pequeño que tienen ahí del lado superior derecho. Y pues bueno, al final habrá una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer las preguntas que ustedes tengan. Y esto lo pueden hacer también de viva voz, dando clic en donde dice, bueno, creo que dice raise voice o raise hand o algo así. En español dice levantar la mano. Entonces, bueno, pues por si ustedes tienen micrófono y las quieren hacer de viva voz o también por medio del chat. Pues bueno, sin más ni más, hoy tenemos como invitada a Itziar Subillaga Ruenes, quien es directora académica de IDEAR y asesora pedagógica de CEGC, y en esta ocasión nos hablará sobre la educación. Bienvenida, Itziar. Gracias, buen día. Perfecto, pues te dejamos para que nos des este Muchis, webinar que va a estar seguramente muy, muy interesante. un millón de gracias, Natalia. Pues le doy la bienvenida a todos los participantes. Ya estoy leyendo además en el chat que justo lo que dice Natalia, bien, del interior de la República, la idea de lo que yo les voy a platicar es exponerles mi punto de vista acerca de la educación, no tanto porque sabemos cómo está, sino más bien expresarles un planteamiento un poco más profundo de lo que es la educación en sí misma, un concepto o varios que he venido trabajando a lo largo de la vida. Yo soy pedagoga, me dedico a la educación como profesión, entonces, pues bueno, yo espero que esto les sirva de posicionamiento para tener un punto de vista nuevo acerca de lo que podemos hacer realmente con la educación. Yo, con base en esto, quiero, porfa, si me ayudan pensando cada quien, ¿quién es el ser humano? ¿Qué concepto de ser humano tienes? ¿Qué concepto de educación también has trabajado a lo largo? Si te has planteado, además, si el ser humano y la educación son un vínculo inseparable o dependiendo del momento, si se requiere, me educo o me quedo en stand-by sin educarme. En fin, estas ideas, si las quieren ir retomando para pensar cómo va a seguir todo lo que les voy a platicar al respecto, y con base en sus ideas, pues me hagan también favor de seguirme. Por aquí dice Jorge Ángel que somos Homo sapiens sapiens, sí, es correcto. De hecho, vamos a ver un video acerca de eso, de cómo justamente éramos homínidos y nos hemos convertido en Homo sapiens sapiens, pero aún así ser un animal especializado, ser un Homo sapiens sapiens, actualmente nos implica algo trascendente, y es cobrar conciencia de nosotros mismos a lo largo del desarrollo de nuestra vida en cada una de las etapas, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, para saber cómo esas etapas siempre puedan estar vinculadas a la educación, y me atrevo a decir la
palabra siempre porque, bueno, en cada momento de la vida, a fin de cuentas, tenemos la capacidad de mejorar. Vamos a ver este video que nos habla justamente del ser humano. Dame un segundo porque no puedo añadir lo que quiero añadir para poderlo sacar. No sé si estés por ahí. Natalia, no puedo agregar la nueva pestaña para... Ah, ya pude. Exacto. Gracias. Vamos a ver este video. No tiene audio. Created using Powtoon.
Pues, como el vídeo nos lo deja claro, los seres humanos a lo largo de nuestra existencia, desde que pudimos poner un pie sobre la tierra, ¿qué hemos hecho? Ir aprendiendo, uno con adecuaciones naturales de acuerdo a lo que la naturaleza nos pide que vayamos gestionando, y por otro lado a nuestro propio desarrollo intelectual, afectivo, social, que nos ha permitido justamente ser mejores. Ese, ese ser mejor es justamente cómo se vincula el ser humano con la educación. Todo aquello que lo haga desarrollarse, que lo haga crecer, que lo haga madurar dentro de su microentorno, es decir, el que tiene más cercano, y dentro de sus macroentornos en donde pueda tener una madurez física, una madurez cognitiva, una madurez social, mejorando visiblemente alguno o varios de esos aspectos. Ese es el vínculo que tenemos los seres humanos con la educación, y esa es la postura global que yo les quiero presentar. De hecho, por ahí empiezo a hacer hincapié con las imágenes. Es justamente mi punto es la idea de empezar a generar un cambio de una educación tradicional que no nos está satisfaciendo en el área intelectual, en el área física, en el área social, la integración, la interrelación que estamos teniendo unos con otros, la conciencia de ser yo como ser humano, con mis intereses, con mis necesidades, con mis valores, está provocando una necesidad diferente a la linealidad sistemática que hemos vivido a lo largo de la educación, y que pretendemos buscar una manera más redonda, buscar una manera más integral justamente de lo que es el ser humano y la vinculación que tenemos de mejora. Y sí, como dices, Samuel, es una parte propia de la evolución del ser humano que nos vincula con la mejora. Al hablar de educación, hablamos de mejora. Si no, no es educación. La educación es positiva. La educación promueve justo este desarrollo, este crecimiento, esta madurez en alguna de nuestras áreas. Cuando no lo es, deja de ser educación. Puede ser un aprendizaje positivo o negativo, puede ser una enseñanza positiva o negativa, que están propiamente vinculadas con la educación, pero ya no es educación como tal, sino va a mejora o si no va justamente a positivo. Tenemos espacios donde encontramos la educación, y aquí los muestro con la intención que nos demos cuenta que la educación es algo permanente que está en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la tenemos en la cuestión cotidiana, en esa educación que podemos llamar informal, en donde en casa, en donde la sociedad nos van dando ideas, nos van dando principios, nos van ofreciendo hábitos, nos van dando una idea quiénes somos, una aceptación o no de lo que es la persona en su medio, y cómo los demás, nuestros vínculos más cercanos, van influyendo en nosotros para ser mejores, ¿no? Entonces, ese es el primer posicionamiento de la educación, como algo cotidiano, como algo informal, en donde normalmente no pensamos o no tenemos planes de cómo vamos educando, aunque ya actualmente las escuelas para padres tienen mucho auge y han cobrado incluso en las escuelas públicas y privadas el carácter de obligatoriedad para mostrar a los padres todas las posibilidades que tenemos
con nuestros hijos, pero aún así esta educación del día a día sigue siendo informal, es decir, no hacemos planes concretos y claros, aunque sí se pueden hacer, no tan detallados como en papel, pero sí teniendo objetivos para cada uno de las personas con las que convivimos y evidentemente para nosotros mismos. Después tenemos el otro gran bloque en la educación, que es la estructurada, aquella educación que nos encontramos en las aulas a lo largo de toda nuestra historia académica, desde preescolar hasta universidad, todo aquello que conforme planes de estudio con sus respectivos programas, sus respectivas actividades y el docente o los docentes que van representando cada uno de esos programas y a las que vamos asistiendo con la finalidad de obtener un documento que nos avale haber cursado ese nivel de estudios. Ahí tenemos el otro gran bloque, que es la educación formal o educación estructurada, en la que evidentemente muchos pasamos mucho tiempo de nuestra vida guardados ahí. Ahí es donde más encontramos la sistematización escolar, donde actualmente se ve con mucha facilidad que ya no es tan fácil que el niño nos crea con esas aulas lineales, o el adolescente, por supuesto, o el adulto, en donde el docente tiene una única razón y una única verdad, sino es aquí donde yo sugiero que se tiene que empezar a incluir ya no al docente como figura principal, sino al estudiante como figura principal, para poder concientizar qué quiere aprender, qué le interesa aprender, qué se le facilita aprender, ¿no? Y luego tenemos el otro bloque, que es la educación actualizada, la educación que podemos llamar semiformal, que cuando somos niños o cuando somos adolescentes la encontramos en aquellas famosas clases extraescolares, cuando vemos que el niño tiene facilidad o para la música, o para la pintura, o para la escultura, o para el deporte, o para alguna inquietud que no conlleve una estructura de asistencia exageradamente formal, que no conlleve una evaluación cuantitativa, pero que se nos ofrece en esos periodos como para a veces apoyar y otras veces destacar nuestros propios intereses. Y ya en la vida adulta la encontramos en todos los medios o momentos en los que recibimos capacitación en nuestros lugares de trabajo o la buscamos por nuestra cuenta. Esto es también lo que se conoce en las universidades como educación continua, en la que me pueden ofrecer un diploma con valor curricular, pero no un título con una cédula que me haga ejercer más allá. Son las frecuentes actualizaciones que podemos nosotros de manera autodidacta tomar, incluso en línea. Yo ya puedo buscar actualmente algo de interés y bueno, sobra evidentemente encontrar esos intereses en línea y lo puedo ir haciendo por mi cuenta. Es justamente esa actualización no tan formal, pero que estamos inmersos en ella y que buscamos cada día con mayor necesidad. Yo creo que la educación semiformal o actualizada está cobrando mucho auge para bien. ¿Por qué? Porque ya me permite no nada más dirigirme al área de interés profesional, sino me hace despertar muchos más intereses. Puedo, además de lo propio o del modus vivendi que yo puedo tener profesional, me da la oportunidad de desarrollar otras áreas que me interesan y que no necesariamente se ven directamente vinculadas con mi vida familiar o mi vida profesional, sino más bien con mi vida personal, lo que al final evidentemente acabo involucrando en mis otras áreas. Bueno, pues estos tres modos más
conocidos, es donde vamos posicionando a la educación. Y entonces, pues pensando en cada uno de ellos, yo creo que no hay quien nos salvemos del asunto. Todos en algún momento estamos en una fase estructurada, estamos en una fase de actualización, estamos en la misma vida cotidiana conviviendo con un jefe o siendo jefe o teniendo una familia en donde yo voy impulsando al otro a que mejore o el otro me va poniendo los medios para que yo tenga esas oportunidades de mejora. Entonces, no creo yo, no hay momentos en que nos desvinculemos de la educación, salvo que con toda conciencia quiera yo mantenerme, digamos, un poco muerto en vida, flat, y no esté yo con la idea de superarme, de mejorar o de infundir en los demás esa idea de mejora. Voy a pasar ahora al siguiente video, el de Mafalda va a la escuela, en donde nada más quiero que nos quede claro justo los errores que solemos cometer en cualquiera de estos espacios de los que yo les hablaba de la educación. En cualquiera de estos espacios encontramos, digo yo, esta manera tradicional de transmitir y de creer en la educación, cuando realmente lo que estamos haciendo es una mera repetición de actos que ya no nos está sirviendo o funcionando para nuestro día a día. Entonces déjenme poner, este sí tiene audio. Mafalda va a la escuela. Mi mamá amasa. ¿Amasa sola? Sí, amasa sola y sala la masa. La masa es sana. Lo bueno de ir a la escuela es que nos permite conversar a un nivel literario. ¿Sabes que ayer mientras estaba haciendo la tarea se me volcó el tintero y tuve que hacer todo de nuevo? Me dio tanto coraje que empecé a decirme a mí misma de todo. Idiota, tarada, bobalicona, estúpida, imbécil, gaznátida, babosa, infeliz. ¡Ay! ¿Acaso es pecado entusiasmarse? A clase, niños. Mira, Manolito, un mundo igualito al mío. ¡Qué bonito está! Pero, Susana, qué gusto le encuentras a estar peleándote a cada rato. Si los próceres no hubieran peleado nunca, ¿quién los conocería? Nadie, absolutamente nadie. Es la primera noticia que tengo de que los próceres peleaban para hacerse propaganda. Qué bonito. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, quiere
enseñarnos cosas realmente importantes? ¿Ve usted, señora directora? Hacer pintar libremente a los niños ayuda al conocimiento de su personalidad que se expresa por medio de sus dibujos. Efectivamente, la pintura descubre la personalidad. Yo, más bien, diría que la pintura cubre la personalidad. Uy, creo que me equivoqué de tubo. Dejé de pintura en casa. ¿Ve usted, señora directora? Hacer pintar libremente a los niños ayuda al conocimiento de su personalidad, de sus dibujos. Vamos a seguir esta idea de este video. Lo que pretendo yo es darnos cuenta cómo, por ejemplo, solemos trabajar achacándonos los errores, cómo solemos hacer repeticiones constantes a la hora de enseñar en el aula, lo que provoca justamente pues aburrimiento, y a veces eso nos sucede en casa cuando repetimos demasiado lo que los demás tienen que hacer, o nos sucede en una capacitación también sintiéndonos presionados o no teniendo el tiempo suficiente para llevarla a cabo. En fin, en los diferentes espacios de la educación acabamos repitiendo justamente, y nos quejamos a la vez de que la educación formal, cotidiana, informal, no está justamente respondiendo a las necesidades que tenemos. Entonces, para eso es que yo les quiero comentar 3 opciones que nos permiten justamente meternos en un punto de vista educativo en donde todos los participantes acabemos involucrados. Y ese involucramiento, hablo justamente de los principales actores o de los protagonistas de la educación, que lo podemos llamar educador, lo podemos llamar profesor, lo podemos llamar docente, y podemos llamarlo estudiante, podemos llamarlo alumno, aunque no es tan conveniente porque normalmente el alumno es pasivo y el estudiante es activo, y justamente es lo que buscamos. Y evidentemente la otra parte de la educación en los actores principales, que son los contenidos, qué es lo que te quiero transmitir, qué es lo que pretendo aprender o pretendo que aprendas. Y para eso pues yo les sugiero aquí tres opciones concretas. La primera es el punto de vista de la complejidad. La complejidad lo que nos plantea es la opción de interrelacionar el contenido que yo quiero involucrar, metiendo las diferentes áreas del conocimiento, es decir, hacer trabajos a través de proyectos, que eso los adultos lo trabajamos mucho normalmente cuando se trabaja sobre todo en empresa o sobre todo en escuela, en donde involucramos diferentes puntos de vista, en donde involucramos diferentes conocimientos para poder llegar a un resultado, y cada uno aporta lo que puede, lo que sabe, o sus propios puntos de vista. La complejidad está denotada principalmente por Edgar Morin, que se le puede considerar como el padre de la complejidad, por quien esté interesado en ahondar más acerca del tema. Edgar Morin es quien nos presenta la idea global de la complejidad y cómo se puede incursionar propiamente dentro de la vida
educativa de cualquier ser humano, justamente interrelacionando todas sus fortalezas. Entre los planteamientos de la complejidad, vamos considerando lo siguiente: trabajar con el error, no tenerle miedo al error, no, de pocas palabras, que el error me hace culpable o me hace ignorante o me hace poco hábil. Al contrario, cuando yo me doy cuenta y reconozco el error, no para señalizarlo con rojo y con tache, sino para tener la oportunidad de resarcirlo, para tener la oportunidad de mejorarlo, entonces, claro, el punto de vista cambia, la perspectiva cambia y vamos enseñando a trabajar sobre aquello que puedo mejorar, porque normalmente los errores los tachamos, no importa de qué tipo de error sean, pero no solemos focalizarnos en ellos para mejorarlos. Es como si en un examen de un dictado de 10 palabras tengo 5 errores, normalmente me quedo con mis 5 y ese 5 acaba promediándose con más cosas, pero se guarda, ¿no? No se busca la manera de concientizar cómo se escriben o cómo puedo utilizar adecuadamente esas 5 palabras que tuve por error. Se quedó señalado y hasta ahí se quedó guardado. ¿Qué hace la complejidad? Decir que hay que buscar la manera de utilizar ese error para mejorar. Luego, globalizar más que especializarnos. Esta idea, la complejidad, tenemos que trabajar la inteligencia general. ¿Por qué? Porque hemos venido trabajando mucho las hiperespecializaciones y entonces me puedo convertir en un ingeniero o en médico con una especialidad tan exprofeso, tan profunda, que a veces pierdo la perspectiva de lo que sucede a mi alrededor. Es la complejidad. No es que no te especialices, sí es necesario tener un saber profundo de algo, sin embargo, cuidar, no desatender las otras áreas de la vida humana, es decir, no porque sea yo ingeniero, voy a dejar de saber acerca de actualizaciones de medicina o de lo que sucede en política o de los requerimientos sociales que se están teniendo en el día a día o de cuestiones a lo mejor triviales de nuevos productos. Es decir, lo que plantea la complejidad es mantener alerta justo la inteligencia general para poder vislumbrar lo que el entorno y el medio nos está ofreciendo y no solo ceñirnos hacia una única visión. Es decir, yo no puedo solo ver al ser humano desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista pedagógico o desde el punto de vista médico. Tenemos muchas más opciones con base en las cuales nos podemos concebir y mejorar, y bueno, a cada uno nos corresponde justamente no perder de vista esas otras áreas. También habla de vernos como un todo, pero a la vez ese todo irlo bajando a las diferentes partes para poderlas trabajar como seres humanos, es decir, trabajar la alimentación, trabajar el sueño, trabajar la salud, trabajar el desarrollo psíquico, tener autoexámenes para elevar la conciencia, trabajar un desarrollo espiritual, estar pendientes de la parte ecológica, estar pendientes de cómo impacto yo en la sociedad y lo que la sociedad también me impacta a mí, el tipo de líder que soy y el ejemplo que estoy mostrando a otros. En pocas palabras, cobrar conciencia frecuente de lo que estoy haciendo
en los diferentes rubros o aspectos que me rodean y cómo esos aspectos también me influyen a mí. Otra cuestión de la que nos habla la complejidad, que me parece muy interesante, es que de repente nos cuesta trabajo tolerar la incertidumbre, tolerar lo que no esperábamos que sucediera y de repente nos llega. Aprender a que si nuestro cerebro es flexible, si nuestro cerebro es maleable y conserva esa maleabilidad a lo largo de nuestra vida, pues también tengamos a veces la oportunidad de que si no sucede lo que planeamos y vienen cosas nuevas, pues ajustemos sobre la marcha. La complejidad tiene o toma frase muy famosa de Antonio Machado, la que dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es justamente eso. Yo voy por cierto rumbo, pero a veces ese rumbo se bifurca en dos, tres o más opciones. Y ahí yo tengo más posibilidades de vislumbrar justo esta inteligencia general y de no perder de vista, es decir, no ir por un único camino, porque entonces de repente justamente cuando me llega algo con lo que no esperaba, no quiero ver con ese vínculo lineal o sistemático y me cuesta más trabajo reajustarme a él, porque a veces lo inesperado ni siquiera tenemos la opción de seguir por lo lineal, sino nos mueve del lugar y pues esa flexibilidad es la que plantea también la complejidad como parte de la educación y del propio desarrollo. Habla también a nivel social de estar pendientes, de ser tolerantes, de aceptar al otro, de sacar de nuestro vocabulario, en el buen sentido, la exclusión, de excluir la exclusión de nuestra vida, de comprender a nuestros semejantes. Y ojo con algo, dice también la complejidad, no justifico aquello que está mal, no justifico aquello que está dañando al otro, sin embargo, puedo perfectamente decir algo que es inadecuado, sin embargo, comprender a la persona que lo pone en práctica o que lo está llevando a cabo por todas las circunstancias que rodean a esa persona y per se por lo que dicha persona es. Puedo alcanzar a comprender un mal comportamiento sin la necesidad de decir que es adecuado. Te puedo decir que es inadecuado, pero te puedo acompañar en el camino para esa modificación o para ese resarcir el daño siempre y cuando la persona lo quiera, ¿no? Y si no, bueno, pues me puedo quedar justamente en esa parte de comprensión, aunque no necesariamente esté de acuerdo con lo que otros hacen. Eso es un punto clave a nivel social que la complejidad nos plantea. Y por otro lado, el bien y el mal, concientizarme como persona y yo como persona, ¿qué impacto le dejo a los demás en cuestiones? La ética de la complejidad es sencilla. La ética de la complejidad plantea desde lo más básico de ser afable, de ser cortés, que muchas veces se nos olvida eso en la vida cotidiana. Pedimos las cosas y pensamos que nos las tienen que dar y a veces es correcto, nos las tienen que dar. Sin embargo, el hecho de no olvidar sonreír, de no olvidar la gratitud que yo le debo al otro por el hecho de existir, pues es algo que promueve también la complejidad. Evidentemente, otra cuestión ética que promueve es justamente las autorreflexiones para poder concientizarme a mí mismo y poder saber en qué puedo continuar mejorando. Dice por ahí la complejidad que si hacemos el hábito de reflexionar diariamente 2, 3, 4 minutos acerca de nuestro día a día y me doy cuenta en dónde la regué y a quién le puedo ir pidiendo
una disculpa? ¿A quién le puedo ir diciendo que pido perdón por algún acontecimiento inadecuado? Evidentemente, nos va facilitando el día a día cotidiano y eso nos hace a todos, incluso con el ejemplo, ser mejores personas. Muchas veces el ejemplo provoca que el otro me trate cuando yo llego a algún lugar y sé que per se no tienen buena actitud, pero yo tengo esa actitud de afabilidad, de cortesía, hace o provoca muchas veces que el otro imite aquello que yo estoy proyectando. De hecho, aquí está una parte importante del ser humano en cuestión educativa también. Somos profundamente miméticos, imitamos al otro, una manera natural de pertenecer a diferentes grupos y de comprendernos a nosotros mismos, es tomando el ejemplo de otros y reproduciendo su ejemplo. Entonces aquí en la complejidad en cuanto a ética se ve con claridad en ese sentido. ¿Mm? Otra perspectiva que además de la complejidad es lo que se conoce como aprendizaje adaptativo. Si alcanzan a ver ahí, la imagen es un profesor que les está diciendo que para que todos puedan incluirse y ser justo en calificarlo, pues, en calificarlos, pues todos tienen que subir al árbol, todos tienen que aprobar la prueba. Al parecer estamos teniendo un problema de audio con Itziar. Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando. Oh, Itziar, ¿estás por ahí? Pero, ahorita arreglamos ese problema en un momento. A ver, a mí tampoco me escuchan bien, me está diciendo el doctor. Sí, el video está teniendo algunas fallas por lo que veo. Sí, por lo que veo está algunas fallas. Sí, Itziar, ¿no puedes conectar tu micrófono otra vez, por favor? ¿Y tu video? No, aún no te escuchamos. Sí, también estoy teniendo yo problemas con mi video. De escalar el árbol. Si Ah, observamos ya la se imagen, destrabó. pues podremos. No, parece que todavía no. Ah, perfecto, yo ya recuperé mi video. ¿Ya me ven bien? Sí, por lo pronto, Itziar, yo creo que si no vuelve a ingresar o apaga tu micrófono y vuélvelo a prender y tu cámara, por favor.
Sí, vuelve a encender tu video y tu micrófono. Ah, perfecto. Ahí me escuchas. Ya te escuchamos. Ya. Ah, perfecto. Digo vídeo, ya. Listo. Listo. Ok, ay, qué bueno que no me salí. Perfecto. Ok, les decía, el aprendizaje adaptativo también es una nueva opción para poder ofrecer en la educación cuestiones muy concretas de acuerdo a quién es cada persona. Y entonces, ¿para qué? Para no cometer justo esas injusticias de la imagen que vemos por ahí. ¿Qué hace la educación diferenciada y el aprendizaje adaptativo? Justamente se aboca a las necesidades, a los intereses, a las habilidades de la persona. ¿Para qué? Pues para que adecuemos lo que queremos enseñar a la propia personalidad y entonces empiece a resultar que trabajamos con la persona desde el lado positivo. Muchas veces tenemos la idea de que lo que tenemos que estar reforzando es aquello que no se nos da, aquello que nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, aquellos a quienes se les dificulta matemáticas, muchas veces queremos que a fuerzas vivan aprendiendo matemáticas y se meten a clases y se les insiste en que logren. Yo no estoy diciendo que no tenemos que saber matemáticas, me queda clarísimo que tenemos que saber matemáticas. Sin embargo, no todos tenemos que llegar a la misma profundidad de aquellos a los que naturalmente les interesa, les gusta, se les facilita, quieren dedicarse a eso. Entonces, ahí es donde entra la educación diferenciada y el aprendizaje adaptativo. Yo observo a quien tengo enfrente, a quien estoy educando, porque al final todos somos educadores y facilitamos o no que el otro aprenda y mejore y entonces permito que el otro aprenda hasta donde su interés y su capacidad le da o hasta un mínimo considerable, indispensable, donde la persona pueda moverse en su contexto social de manera adecuada. Cuando nosotros adecuamos el aprendizaje al otro, ¿qué hacemos? Desarrollamos gusto por aprender, que eso es algo que nos falta mucho, a todos en general. Normalmente debemos aprender cómo estudiar, machetear, prepárate para el examen mañana y perdemos esa parte lúdica, esa parte afectiva en positivo, de que aprender es divertido, de que aprender nos saca de muchísimos apuros en la vida, de que aprender eleva mi conocimiento personal, que me hace participar con seguridad, porque no voy a ser tachado porque estudié menos o hice ejercicios menos profundos, sino porque tengo la certeza y tengo la seguridad que de lo que sé, lo sé bien. Y evidentemente, entonces nos da más tiempo para convivir unos con otros, para conocer más allá de lo que los propios contenidos, sobre todo los académicos, me requieren o me exigen, ya sea en una capacitación, ya sea en cualquier nivel educativo, ¿no? Entonces, el aprendizaje adaptativo es observando e ir buscando al otro para adecuar lo que quiere aprender. Y de esa manera me puedo mantener en un constante aprendizaje. Este aprendizaje adaptativo, fíjense que es muy interesante porque lo que hace es dar meaning, es decir, analiza datos. ¿Por qué? Porque mucho se trabaja por conectivismo, mucho se trabaja vía computadora y entonces es como trabaja Google o como trabaja Netflix, por ejemplo. Aquí les traigo un ejemplo. En esta gráfica, si pueden alcanzar a observar, es una estadística de lo que los usuarios de Netflix les interesa ver. Y entonces vemos que el top o lo más alto les interesa hablar
de temas de matrimonio y bueno, de ahí para abajo. Así ha hecho Netflix series ampliamente exitosas, como por ejemplo la de House of Cards, en donde está 100% hecha con base en las sugerencias de lo que al televidente le interesa ver. Entonces, tenían captados cierto número de personas que iban escribiendo con frecuencia lo que querían que siguiera en esa serie, y así es como está armada justamente House of Cards. Esa es una de las razones por las que ha tenido profundo éxito, y ya nada más los guionistas y los productores pues se dan a la tarea de reproducir aquello que el otro quiere ver, y a veces en la educación eso nos cuesta muchísimo trabajo. Yo tengo una idea de lo que el otro tiene que ser sin considerar lo que el otro es, lo que el otro quiere, lo que el otro necesita, y entonces pierdo perspectiva. Creo yo que la educación diferenciada, el focalizarme a la persona y sus necesidades, me hace considerarla justamente como un ser humano, pues, integral. Y por último, vamos a ver la tercera opción que yo les decía, a la que se conoce como educación lenta. En realidad es más bien por eslogan publicitario. Más que educación lenta, yo creo que se debe llamar educación en su justo tiempo, profundamente interrelacionada con esto que les he venido platicando de desacelerar nuestra vida, de pensar que todo tiene que ser para mañana, de que las cosas urgen, de que tengo que ver y aprender todos los contenidos que me está marcando un programa, sin darnos cuenta que mientras más acelero y meto con aprendizaje hay. ¿Por qué? Porque acabo repitiendo y preparándome para un examen esperado, no para tener un gusto por aprender y por mejorar con base en ese aprendizaje. Yo incluso hasta lo considero con esto que de repente nos dicen, pues ¿cuántos libros lees al año? Yo a veces digo, no es la cantidad, más bien no a veces, yo digo, no es la cantidad de libros que lees al año, a lo mejor lees uno o lees medio libro, pero si ese libro significó una reflexión, te significó una mejora, significó una mejora para alguien cercano a ti, entonces ya cumplió su cometido. La educación, en pocas palabras, no es la cantidad y la aceleración con la que yo me meto a los contenidos, sino es la profundidad, el tiempo, el respetar el tiempo propio y del otro, para que vaya logrando aprender con profundidad. Y entonces, aquí viene un punto importante que nos aqueja a todos normalmente, y es que no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque solemos vivir con mucha aceleración el día a día y no frenamos a vivir las cosas. Cuando aprendemos a frenar, a que no todo es urgente, aunque sí es importante, cuando yo aprendo hay que irle dando tiempo para lograr las cosas, y no es que me estanque, y no es que las cosas no salgan, es que voy permitiendo darle el tiempo a aquello que lo requiere. A veces necesitamos un proyecto y ese proyecto nos puede conllevar 2, 3 años y lo queremos sacar en 2 o 3 meses, y yo no dudo que lo saquemos, sé que lo podemos hacer, tenemos la capacidad humana de hacer esas cosas, pero ¿hasta dónde le damos seguimiento? ¿Hasta dónde merece realmente acelerarlo tanto si al final no va a llegar a lo profundo o va a tener demasiados defectos que después se convierte hasta inviable? Entonces esta educación del justo tiempo nos invita a reflexionar en esa desaceleración, de que no todo
puede ser diariamente urgente y que no puedo estar en todo y a la vez pues, en nada, ¿no? Ya con esto, con estas tres opciones, yo regreso al inicio de la plática en donde planteo si la educación es una alternativa o es una realidad imprescindible. Pues yo llego a la conclusión de que es ambas, es una es un Creo una, que de nuevo estamos teniendo problemas. Ah, no, ya se restableció. perdón, ya no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, les decía yo que cierro con lo que abrí. Decía yo que en una pregunta al principio, que si la educación es una alternativa o una realidad imprescindible. Yo considero que es ambas. Es una alternativa de vida porque en ningún momento, en ninguna etapa de mi vida puedo dejar de ser mejor y es una realidad imprescindible porque está tangible en el día a día. Mientras más me permita mejorar, pues más libre me hace. En pocas palabras, yo les agradezco la escucha y pues les agradezco si se quedan con esta idea, con esta reflexión, con estos puntos de vista de la educación y no verla tanto desde los conflictos, desde los conflictos de evaluación, que si se evalúa o no se evalúa, yo creo que evaluar, me respondo, no hay que evaluar el proceso, perdón, no hay que evaluar cuantitativamente, hay que enfocarme al proceso y reconocer ese proceso y esos logros, pero no para decir un 9 o un 10 que al final acaba siendo lo más subjetivo, sino para reconocer en el otro y en uno mismo aquellos alcances de mejora que tengo. Gracias, yo dejo abierto los pocos minutos que quedan para preguntas. Bueno, les dejo ahora mi correo electrónico ahí en el chat para que cualquier duda, la que tengan, estoy a sus órdenes. Perfecto, pues no sé, creo que ya no tienen ninguna otra pregunta, por lo que veo. Ay, así es. Entonces, pues muchísimas gracias, Itzia. De nada, Natalia, yo ahí les dejo mi correo por si alguien tiene algo más que comentar o necesita fuentes de consulta que sugiera yo. Además, quedo súper a sus órdenes. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el lunes 27 de julio, y el tema es la sociedad digital y su impacto en nuestras vidas. Será impartido por Bárbara Amó, quien es consultora en proyectos de e-learning. La verdad es que pues se va a poner muy interesante, pues, cómo todo el internet, la globalización, todo eso, pues está impactando en nuestras vidas actualmente, ¿no? Pues somos Kidam Global, la dirección es kidamglobal.com, ese es nuestro sitio para que puedan visitarnos. Somos una empresa que está desde 1990, somos orgullosamente mexicanos y efectivamente globales y tenemos varias soluciones en nuestro sitio donde ustedes pueden
bueno, pueden ahí consultarlas y que son soluciones que les pueden servir a ustedes como personas y también pues para sus empresas. Entonces ahí pueden vernos, ¿no? Y pues es así como llegamos al final de otro webinar más de Kidam Global, donde cada lunes puedes encontrar inspiración para lograr resultados extraordinarios en tu vida y trabajo. Muchísimas gracias a Itziar Subillaga por estar hoy con nosotros y a esta fantástica comunidad de aprendizaje de la que formas parte. Muchas gracias por ser nuestra inspiración. Recuerda que si estás viendo este webinar en vivo, muy pronto recibirás la grabación para que la compartas y también puedes seguir nuestros webinars en el sitio, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Síguenos por todos los medios posibles, que nos encanta estar en contacto contigo. Si te gustó, compártelo con quien tú quieres y ayúdanos a que crezca esta fantástica comunidad de aprendizaje. Yo soy Natalia Martí y a nombre de Kidam Global me despido de ustedes. Hasta la próxima.